La relación entre el cosmos y los templos, tanto en la Biblia como en las culturas antiguas, apunta a una conexión intrigante, especialmente evidente en los textos de creación. Esto sugiere que Génesis 1 debería ser visto a través del prisma de una narrativa de templo cósmico. Un apoyo adicional para esta idea proviene del descanso divino en el séptimo día, un concepto típicamente asociado con entornos del templo. Dadas estas perspectivas, vale la pena explorar cómo otros aspectos de Génesis 1 podrían ser influenciados al considerarlo dentro del marco de la terminología del templo. La omnipresente ocurrencia del número 7 en relatos de templo a través de las culturas antiguas y la Biblia llama la atención sobre la importancia de la estructura de 7 días en Génesis 1. Esta conexión sugiere que Génesis 1, si se ve como un texto de templo, revela ideas sobre la relación entre la creación y la inauguración del templo. Mientras que una interpretación materialista de Génesis 1 no vincularía la creación con los ritos del templo, entenderlo como una narrativa de orígenes funcionales alinea la creación y la inauguración del templo perfectamente. Esta relación implica que la creación del cosmos y el establecimiento del templo son procesos interdependientes. Así como el templo se vuelve funcional durante las ceremonias de inauguración, también lo hace el templo cósmico a través de un proceso ceremonial similar. Es crucial discernir entre la construcción y la creación de un templo. Observando el templo de Salomón, por ejemplo, tomó 7 años construirlo. Lo podemos ver en Primera de Reyes 6, 37 y 38, centrándose principalmente en la fase material. Esto implicaba la extracción y conformación de piedra, la minería de metales preciosos, la elaboración de muebles, la adquisición y preparación de madera de cedro, la confección de velos, la talla de puertas, la fabricación de vestiduras sacerdotales y más. Sin embargo, a pesar de la meticulosa artesanía y los materiales de calidad, el templo no existía verdaderamente en esta etapa. Un templo no es simplemente una colección de materiales finos elaborados por artesanos hábiles. El templo utiliza elementos materiales, pero su esencia trasciende el ámbito material. Sin la presencia de Dios y la realización de rituales por parte de un sacerdocio, no puede considerarse un templo en ningún sentido significativo. Así como una persona no está verdaderamente presente únicamente a través de su cuerpo sin vida, un templo solo adquiere una verdadera existencia a través de su ceremonia de inauguración. En una inauguración de templo ocurre un proceso transformador para dar existencia al templo. Extrayendo ideas de antiguos textos de inauguración, como la dedicación detallada del templo de Ninjirsu por Gudea alrededor del 2100 a.C., arroja luz sobre este proceso. Un aspecto significativo es la asignación del destino y poderes del templo durante la ceremonia de inauguración, que se considera el acto supremo de otorgar función en el mundo antiguo. Además, se proclaman los roles de los funcionarios del templo y son oficialmente instalados en sus posiciones. Considera esta porción del texto. Para guiar correctamente la mano del que hace justicia, para poner la madera, el collarín, en el cuello del que hace el mal, para mantener el templo verdadero, mantener el templo bueno, para dar instrucciones a su ciudad, el santuario de Girsu, para establecer el trono del decreto del destino, para poner en la mano el cetro de días prolongados. En esencia, el delinear las funciones y designar a los funcionarios, y culminar con la deidad tomando residencia en el templo, la ceremonia de inauguración da existencia al templo. El templo es creado en este evento sagrado, en la inauguración. Un ejemplo bíblico notable que ilustra este concepto se encuentra en el relato del tabernáculo en Éxodo capítulos 35 y 39, que se centran principalmente en la fase material de la construcción. Éxodo 39-32 informa sobre la finalización del trabajo en el tabernáculo, diciendo: Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Posteriormente, Éxodo 39:43 describe a Moisés inspeccionando el trabajo completado y considerándolo digno de bendición después de que los israelitas
le trajeron todo. Sin embargo, es en Éxodo 40 donde tiene lugar la inauguración del tabernáculo, la creación real del espacio sagrado. Este capítulo detalla todo siendo meticulosamente colocado en su lugar designado, ungido y consagrado. Éxodo 40, 9 al 16. La culminación de la inauguración ocurre cuando la gloria del Señor llena el tabernáculo. Éxodo 40, 34, significando su finalización y aprobación divina. Si bien el texto no especifica si todo este proceso ocurre en un día o durante varios días, indica que está asociado con el Año Nuevo, Éxodo 40, versículos 2 y 17, subrayando la importancia de este evento en el calendario religioso. En el Antiguo Testamento, las ceremonias de inauguración se describen con diferentes niveles de detalle, a menudo involucrando rituales de liturgia para la consagración y sacrificios para iniciar el funcionamiento de los espacios sagrados. El término hebreo utilizado para estas ceremonias es Hanukkah o Hanak. Por ejemplo, se puede ver en Números capítulo 7, versículos 11 y 11, 84 y 88, en Primera de Reyes 8:63, Segunda de Crónicas 7:5 y también es mencionado en el Salmo 30. Después de la inauguración, típicamente hay una celebración conocida como la dedicación, aunque a veces los dos eventos pueden sobreponerse. En el relato de la construcción del Templo de Salomón, la inauguración incluye una dedicación de, noten esto, 7 días, seguida de un banquete o festín de, también, 7 días. Esto se puede ver en Primera de Reyes 8:65 y Segunda de Crónicas 7:8. La oración de dedicación de Salomón articula las funciones del templo. Número 1. El templo es un lugar para buscar perdón. Se puede ver en Primera de Reyes 8:30. Segundo, el templo sirve como lugar para juramentos. Número 3. El templo es un lugar para la súplica en tiempos de derrota. Número 4. El templo sirve como un lugar para la súplica en tiempos de sequía, hambruna o plagas. Número 5. El templo es un lugar para que los extranjeros oren en este templo, ¿ok? Aquí entra la idea de los gentiles siendo parte de la familia de Dios. Y número 6. El templo es un lugar para solicitar la victoria. Todos estos se pueden encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, a través de los versículos. En el mundo antiguo, la construcción o restauración de un templo era considerada uno de los logros más significativos que un gobernante podía emprender. Se creía que conseguía el favor de la deidad, que otorgaba beneficios a la ciudad y restauraba el orden en el cosmos. Tras la finalización del proyecto del templo, seguirían elaboradas actividades de inauguración, ceremonias de consagración, rituales cultuales, dedicaciones y grandes celebraciones públicas. Sin embargo, la importancia no terminaba ahí. La inauguración del templo podía ser repetida anualmente, con textos como los himnos del templo sumerio, posiblemente sirviendo como elementos litúrgicos para estas observaciones anuales. En Babilonia, uno de los festivales más renombrados era el festival Akitu, a menudo celebrado junto con el Año Nuevo. Este festival servía para reinstalar a la deidad en el templo y reafirmar la selección divina del rey. El épico de la creación babilónico, Enuma Elish, se recitaba durante este festival, relatando el ascenso del dios Marduk sobre el panteón y su papel en la construcción del templo, junto con sus actos de creación. Un debate gira en torno a si el antiguo Israel practicaba festivales similares de entronización o celebraciones de Año Nuevo, que reafirmaban los conceptos de creación, la presencia del templo y la elección real de un rey. Aunque la Biblia no menciona explícitamente tales festivales, algunos estudiosos identifican indicios que creen que apuntan en esa dirección. Y la verdad es que no sería sorprendente si Israel observara tales festivales, ya que se alinearían bien con las normas teológicas y culturales de su tiempo. Moshe Wainfield, en su libro Sabbath, Temple and the Enthronement of the Lord, The Problem of the Seats im Leben, of Genesis 1:1 through 2:3, ha propuesto que Génesis 1 podría haber servido eficazmente
como la liturgia para un festival de este tipo. Y esta sugerencia tiene mérito tanto textual como culturalmente, aunque falta evidencia definitiva. Según esta perspectiva, Génesis 1 se entendería como un relato de los orígenes funcionales del cosmos, como un templo, una narrativa ensayada anualmente para celebrar la creación de Dios y su entronización en el templo, en la tierra, en el cosmos. Pero esta proposición necesita más desarrollo antes de que podamos adoptarla. En esta interpretación de Génesis, la importancia de los días adquiere un papel diferente en comparación con las visiones que enfatizan la creación material, ya que no están vinculados a la edad de la Tierra. Sí, se entienden como 7 días literales de 24 horas, lo cual se alinea con la mejor lectura del texto hebreo. Pero los intentos de conciliar la edad de la Tierra con los 7 días a menudo recurren a interpretaciones como la vista de los días como eras o épocas, sugiriendo que los días representan periodos más largos. Sin embargo, esta interpretación carece de evidencia convincente. Los defensores de la vista de los días como eras a menudo señalan instancias donde la palabra hebrea para día, yom, se usa para detonar periodos de tiempo más largos, como en expresiones idiomáticas como en ese día. Sin embargo, usar estos ejemplos para respaldar la vista de los días como eras es problemático porque tales expresiones tienen significados especializados. Además, incluso si yom pudiera referirse a periodos más largos, es responsabilidad del intérprete determinar el significado pretendido en el pasaje, en lugar de elegir interpretaciones selectivamente. La teoría de los días como eras y otros intentos similares de mitigar la importancia de los 7 días surgen de un conflicto percibido entre los 7 días literales de la creación y la evidencia científica que sugiere una Tierra y un universo antiguos. Sin embargo, en lugar de estirar el significado de Yom, esta interpretación propone que entender la naturaleza del relato de la creación elimina la necesidad de tales intentos. Entonces, hasta ahora, hemos propuesto que los 7 días en Génesis 1 no representan el periodo durante el cual el cosmos material llegó a existir, sino más bien el tiempo dedicado a la inauguración de las funciones del templo cósmico, posiblemente incluyendo su recreación anual. La creación del templo no se representa en la fase material de construcción, sino más bien en la inauguración de sus funciones y la llegada de la presencia de Dios para establecer su descanso. Génesis 1, por lo tanto, enfatiza la creación del templo cósmico en lugar de la fase de preparación material. Al abordar el capítulo de esta manera, nos conduce a varias conclusiones. Número 1. Reconoce a Génesis 1 como un documento antiguo, respetando su contexto original. Número 2. Se abstiene de imponer una interpretación materialista al texto. Número 3. No busca extraer información científica del texto, ya que la Biblia ni el autor pretendieron proveerla. Número 4. Evita reducir Génesis 1 a meras expresiones literarias o teológicas, reconociendo su significado más allá de mera poesía. Y número 5. No entra en conflicto con la comprensión científica, ya que reconoce que el texto no ofrece explicaciones científicas. En otras palabras, no podemos decirle a la ciencia que está mal desde un punto de vista religioso basado en el Génesis, pero tampoco nos pueden decir a los cristianos que la Biblia está mal desde un punto de vista científico. Viendo el texto de esta manera, el mundo se entendería mejor no como la ciencia contra la religión, sino como la ciencia con la religión. Y para finalizar, podemos considerar nuevas perspectivas que surgen al ver el pasaje de esta forma. Una de ellas es el espacio sagrado. Cuando cambiamos nuestra perspectiva de ver el mundo como un mundo natural a verlo como un templo cósmico, además de que suena un poco más llamativo, en mi opinión, nuestra visión entera del mundo que nos rodea experimenta una transformación profunda. Se vuelve difícil percibir el mundo natural como sagrado porque lo hemos etiquetado como, natural.
como algo que está despegado de lo espiritual. Ver el cosmos en términos seculares a menudo conduce a una falta de respeto por él, ya que se vuelve fácil verlo únicamente como un recurso para explotar. De ahí el término recursos naturales, ¿ok? Recursos separados de lo espiritual. Sin embargo, adoptar la perspectiva bíblica del templo cósmico altera radicalmente esta visión. El cosmos deja de ser secular, en cambio se convierte en espacio sagrado, ¿ok? La tierra, el mundo. No para explotar, sino para respetar y cuidar. En esta visión, el mundo ofrece no solo recursos naturales, sino recursos sagrados. Esta perspectiva difiere significativamente de ver la naturaleza como divina. Más bien, reconoce el cosmos como el templo o la casa de Dios, distinto de su persona. Nuestra posición privilegiada dentro de este espacio sagrado es un regalo de Dios, otorgándonos permiso y responsabilidad para dominar y gobernar como administradores. Central al concepto de espacio sagrado es el reconocimiento de la presencia de Dios aquí. La teología del templo cósmico enfatiza que toda la creación pertenece a Dios y sirve como su morada. Esta comprensión forma la base para nuestro respeto hacia el mundo y la sensibilidad ecológica que deberíamos cultivar. ¿Ok? Ese es un extremo, ver al mundo, al cosmos como simplemente natural, despegado de lo espiritual. ¿Ok? Ese es un opuesto que nos puede arrastrar hacia esa mentalidad de explotar el mundo porque, bueno, es simplemente natural, no es sagrado, no es nada. Está despegado del mundo espiritual. Pero también hay otro opuesto. Y no sé si conozcan a G.K. Chesterton, pero en su libro Ortodoxia dijo de la naturaleza lo siguiente, que creo encapsula y explica lo tonto que es este otro opuesto de ver al mundo desde una perspectiva secular, que es el de deificar o atribuir supremacía espiritual a la naturaleza. Él dijo lo siguiente: el punto principal del cristianismo es este, que la naturaleza no es nuestra madre. La naturaleza es nuestra hermana. Podemos estar orgullosos de su belleza, ya que tenemos el mismo padre, pero ella no tiene autoridad sobre nosotros. Tenemos que admirarla, pero no imitarla. Esto da al placer típicamente cristiano en esta tierra un extraño toque de ligereza que es casi frivolidad. La naturaleza era una madre solemne para los adoradores de Isis y Cíbeles, diosas antiguas. Pero la naturaleza no es solemne para Francisco de Asís ni para George Herbert. Para San Francisco, la naturaleza es una hermana, e incluso una hermana menor, una hermana pequeña que baila, de la que tanto se puede reír como ser amada. Otra perspectiva nueva a considerar en luz de esto es el rol humano en el cosmos. La representación de la humanidad y la bendición otorgada en Génesis 1 se aclara cuando se entiende en relación con las funciones humanas dentro del marco del templo cósmico. Cuando Dios concede el privilegio de ser fecundos y multiplicarnos, significa la función de poblar el mundo sin limitaciones. Ser creados a imagen de Dios sugiere, entre otras cosas, que debemos funcionar como administradores sobre la creación. Cuando Dios manda a dominar y gobernar, es una asignación con los recursos necesarios provistos para cumplirla. Génesis 1 revela que Dios nos ha confiado un papel privilegiado en el funcionamiento de su templo cósmico. Dios ha diseñado el mundo para satisfacer nuestras necesidades, no las suyas, ya que Él no tiene necesidades. Aunque es su lugar, el lugar de Dios, está diseñado para nosotros y estamos en una relación con Él. Esta perspectiva difiere tanto de las creencias del antiguo Cercano Oriente como del materialismo moderno. En el antiguo Cercano Oriente, los humanos eran vistos como esclavos de los dioses, y el mundo fue creado para las necesidades de los dioses. Por el contrario, el materialismo moderno, los humanos son vistos únicamente como entidades físicas cuya función principal
es la supervivencia. La teología presentada en Génesis 1 es fundamental para comprender nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo. Esta perspectiva enfatiza nuestro papel privilegiado como administradores dentro del templo cósmico de Dios y subraya el aspecto relacional de nuestra existencia con Él. Y finalmente, una perspectiva que quizás se estén preguntando y que yo también me pregunté, una nueva perspectiva a considerar en luz de todo esto que hemos visto, es entonces, ¿qué hay del sábado? ¿Ok? Si Dios reposó en el séptimo día y lo consagró, y nos dice que tenemos que recordar el sábado, ¿cómo deberíamos de ver el sábado en vista de esto? Bueno, la verdad es que me hubiera gustado extender un poco más este tema del sábado en vista de esta perspectiva del reposo de Dios, pero se hubiera alargado demasiado. Así que resumiré la explicación que proveyó el Dr. Walton en su libro, y tal vez explique un poco más de lo que yo quería explicar. El cuarto mandamiento dirige a las personas a observar el sábado, tomando como referencia el descanso de Dios en Génesis 1. A lo largo de la historia, los intérpretes de las Escrituras han lidiado con las implicaciones de esta directiva. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué implica el descanso? ¿Qué actividades están prohibidas? Y la verdad es que la Biblia ofrece poca orientación detallada, a menudo ofreciendo generalizaciones vagas, con la mayoría de las declaraciones enfocadas en lo que no se debe hacer, en lugar de especificar actividades aprobadas o mandatorias. Desde la perspectiva de Génesis 1, presentada en esta serie y en el libro del Dr. Walton, obtenemos un nuevo entendimiento del sábado. Si el descanso de Dios en el séptimo día implicó su presencia en su templo cósmico, que había sido ordenado y puesto en funcionamiento, significando su disposición para gobernar el cosmos, entonces nuestro descanso sabático puede ser visto de manera similar. Dios no nos está pidiendo que imitemos su sábado asumiendo el control. En cambio, nos llama a reconocer que Él es el que está en control. Cuando nosotros descansamos en el sábado, reconocemos a Dios como la fuente de orden y como aquel que trae estabilidad a nuestras vidas y al mundo. Es en el sábado, es cuando recordamos el sábado, que liberamos nuestro agarre en los controles de nuestras vidas y afirmamos la soberanía de Dios. Lo más importante, la observancia del sábado nos invita a dar un paso atrás de nuestras búsquedas diarias, los medios por los cuales buscamos provisión y control sobre nuestras circunstancias. El sábado es un momento para reconocer a Dios como nuestro proveedor y el dueño de nuestras vidas y del mundo. El sábado no se trata de imitación, sino de reconocimiento, un reconocimiento tangible de la presencia de Dios. Si la observancia del sábado necesita ser regulada por reglas, falla en cumplir su propósito. El sábado es un momento para reconocer la soberanía de Dios, reconociendo que el mundo le pertenece a Él y que nuestro tiempo es su regalo para nosotros. Es un momento para enfocarse en el gran panorama, o sea, Dios mismo. Si bien la adoración es esencial, no puede ser mecánica. Debe surgir de una gratitud genuina, aprecio, respeto y asombro por Dios. Por lo tanto, la observancia del sábado debe ser creativa en cierta forma, reflejando nuestro amor y honor por Dios. Como sugiere Isaías 58, 13 al 14, dice así: si por causa del reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. El recordar el sábado es una respuesta personal para honrar a Dios, y cuanto más agradecimiento sintamos hacia Él, más significativo se vuelve la observancia del sábado. Este entendimiento renovado del sábado, arraigado en nuestra interpretación de Génesis 1, ofrece profundas implicaciones para nuestras vidas y práctica espiritual.
Me hubiera gustado extender un poco más este estudio del sábado, así que quería expandirlo sobre esto, pero creo que se los puedo resumir aquí en breve. El recordar el sábado no se trata solamente de descansar un día a la semana y no hacer nada, o de discutir si se va a la iglesia en sábado o en domingo. El recordar el sábado se trata de entender, comprender y reconocer que en este mundo estamos siempre presentes ante la presencia de Dios, en el mismo lugar desde el cual Dios mismo ejerce su dominio y trae el orden a un mundo lleno de desorden. Cuando se habla del pueblo de Israel, como vemos en el libro de Hebreos capítulo 4, dice que no entraron en su reposo en el verso 3. Pero luego, en el verso 6, dice que todavía falta que algunos entren en él, en su reposo. Pero nota que luego equipara el entrar en reposo con oír su voz y no endurecer nuestros corazones en el verso 7. Incluso dice al principio que ese día de entrar en el reposo es ¿cuándo? ¿Cuándo es ese día para entrar en el día de reposo? Hoy. Hoy es el día en que tú también puedes entrar en ese reposo, tomar parte e integrarte, asociarte con Dios en su templo cósmico y traer el orden y, como Pablo dice en Efesios 6, luchar contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En otras palabras, contraatacar a los agentes del desorden que irrumpen al orden cósmico de Yahweh en su templo, en su morada. En el video del inicio no funcional tenía una diapositiva breve que mencionaba Ezequiel 29 y dice así: pon tu rostro contra Faraón y profetiza contra él y di, así dice el Señor Dios. He aquí estoy contra ti, Faraón, el gran monstruo. La palabra aquí en hebreo es tanín, una criatura del caos, que yace en medio de sus ríos. Pondré garfios en tus quijadas y te abandonaré en el desierto. Caerás en campo abierto, no serás juntado ni recogido. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por alimento. Aquí el faraón se presenta también como un agente del caos, alguien que irrumpe el orden cósmico de Yahweh. Aquí Dios básicamente le está diciendo a través de Ezequiel al faraón, le está diciendo: tú, faraón, eres como un perro salvaje y enfadoso dentro de mi hogar, dentro de mi templo, dentro de mi casa, que causa desorden. Te voy a encadenar afuera en el patio, te voy a poner un bozal para que te calles y luego te voy a matar para que sepas quién manda aquí. Esa es básicamente mi interpretación del texto. Ahora, no estoy sugiriendo que andemos por ahí llamando a la gente perros salvajes, pero sí tenemos que hacerles ver su pecado y decirles que están yendo en contra de la voluntad de Dios, yendo en contra de su orden cósmico y al mismo tiempo advertirles del juicio de Dios. Pero también, igualmente válido y necesario, debemos decirles que también pueden ser parte de nuestra familia, ser parte de nuestro hogar, entrar en el reposo de Dios o, como supimos en esta serie, entrar en el orden cósmico de Dios, reinar con Él, estar y habitar en armonía con Él en su hogar, en su morada, en su tierra, en su templo, el cosmos. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿cómo se entra en ese reposo? Bueno, solo mira el verso 3 de Hebreos capítulo 4. Porque los que hemos creído, entramos en, ¿qué? Ese reposo. La palabra griega que se usa aquí para reposo es katapausis,
que a su vez es la que usaron en la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, en Génesis 2:2, cuando Dios reposa. Entonces, ya para terminar, ¿cómo se entra en ese reposo? ¿Cómo le podemos decir a la gente que pueden entrar en este reposo, en la morada, en el orden de Dios, de Yahweh? Bueno, como vimos en el verso 3, ahí mismo se equipara el creer con entrar en ese reposo. ¿Creer en qué? En la obra redentora de Cristo, en su muerte sustitutiva por nosotros, por nuestros pecados. Así que si te estás preguntando, bueno, entonces, ¿qué día debería ir a la iglesia? ¿En sábado o en domingo? ¿O el martes en la madrugada? ¿O qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Puedo trabajar o no? ¿Puedo limpiar mi casa o no? ¿Solamente debo ir a la iglesia o puedo ir de compras también? ¿O todavía se aplica a nosotros o ya no se aplica el sábado? Y bueno, ya me estoy extendiendo un poco. Pero, así como en Colosenses 2 dice que estas cosas son solo sombra de una realidad más grande, que ahora es Cristo, bueno, entonces si ya estás en Cristo, tú ya entraste en ese reposo. Así como el sacerdocio de Cristo es mejor que el sacerdocio levítico, así como el sacrificio de Cristo es mejor que el de los toros y los cabritos, así también el sábado en Cristo es mejor que el sábado de los israelitas antiguos. Ellos recordaban el sábado una vez a la semana, pero ahora es perpetuo para nosotros en Cristo Jesús. Ellos fueron expulsados del espacio sagrado, pero ahora nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el espacio sagrado.